Recogedlo, chicos. Será el último, gritó el capataz a pleno pulmón mientras los chicos levantaban el último de los contenedores para cargarlo. Acabábamos de terminar un viaje a la costa este hace unos días y estábamos a punto de tomarnos una semana o dos de descanso antes de programar otro viaje cuando recibimos una oferta que no pude rechazar. Algunos dicen que no les damos una buena vida a nuestras esposas, pero eso no es cierto. Claro que mi mujer me echaba de menos cuando me iba 3 semanas seguidas, pero cuando volvía, siempre estaba allí para darme la bienvenida. Muy pocas parejas pueden decir que han visto la cara de un ser querido cuando lo han echado mucho de menos, y yo consigo verla varias veces al año cuando hago viajes largos. No estoy hablando de esa mierda dulce que provoca caries. Oh, te echo de menos, cariño, que se ve en los programas de televisión cuando una pareja lleva separada 3 putas horas enteras. No, me refiero a la mirada sana que una esposa dirige a su marido cuando ha estado suspirando por su presencia y contando los días que faltan para que regrese. Eso es imposible de replicar. Y por cómo me mira mi mujer cuando vuelvo de viajes largos, no creo que el amor tenga una forma más pura que esa. Ahora, normalmente me ceñiría a distancias más cortas, como entre Vancouver y Alaska, o Vancouver y algunos lugares de la costa oeste. Ya sabes, viajes que tomarían entre, no sé, 3 a 10 días. Ya sabes, porque como cualquier hombre que ama a su esposa, no me gusta estar lejos de ella por mucho tiempo. Y no me gusta saber que ella podría haber estado torturándose, preocupándose por cómo me iba el viaje, o si yo estaba bien. Verás, la vida de un marinero no era precisamente la más peligrosa, pero cuando el mar se ponía bravo, hasta el capitán de carga como yo tenía que aguantar. ¿Me entiende? Pues yo no. Probablemente no si nunca has estado en alta mar. Cuando las olas se ponen bravas en medio del océano, nunca se sabe si una es suficiente para causar problemas. En mis 25 años como capitán, nunca he tenido muchos problemas. Llámenme afortunado si quieren, pero no tengo muchas historias marinas dignas de mención. Estoy seguro de que una vez me quedé atascado en un temporal de mierda y todos nos desviamos del rumbo. Ya sabes, alargando unos días un viaje normal de una semana. Pero bueno, eso fue todo. Los cargueros suelen ser barcos bastante resistentes, así que no te sacuden demasiado, especialmente un portacontenedores como a los que estoy acostumbrado. De todos modos, mi jefe me ofreció este trabajo, pero había algunas condiciones. Nos dijeron que la carga es diferente. Las palabras arte y caro se pronuncian varias veces para hacerme entender que no es el tipo de transporte habitual. Ahora presto un poco de atención, porque como capitán del barco, no soy yo quien está realmente a cargo de la carga. Quiero decir, supongo que sí, pero no soy el que realmente se encarga de ella. Solo me aseguro de que lleguemos del punto A al punto B sin demasiados problemas. La carga y su seguridad, bueno, ese es el trabajo del supervisor de operaciones. Lo que sea. Nos pagan una buena cantidad, unos 47 días. Ya sabes, viajar tanto tiempo tiene algunas ventajas. Bueno, no es por presumir ni nada, pero como capitán internacional con mis tarjetas y todo, puedo elegir mis trabajos. Y también tengo la experiencia para respaldarlo. Recuerdo que cuando empecé, solo hacía navegación interior y acabé con un sueldo medio anual de, no sé, 50.000 o así. Ahora lo he más que duplicado haciendo un par de viajes internacionales al año. Soy un capitán muy bien pagado, eso está claro. Pero incluso yo me sentí tentado por la oferta que me hicieron. 2 meses por $30.000 es una oferta tan buena como cualquier otra. ¿Sabes lo que quiero decir? Diablos, no podía decir que no. Normalmente gano alrededor de 10.000 al mes. Así que diablos, este era un bono medio decente. Además, no lo mencioné antes. Bueno, la esposa y yo tenemos un bebé en camino. Lo que sea. Esa noche llegué a casa y le dije a mi mujer, embarazada de 6 meses,
que esta vez estaría fuera unos 2 meses, pero que volvería antes de que diera a luz. Ella no se sentía segura ni cómoda con eso, pero me lo hizo saber, y yo le dije que con 10.000 más, probablemente podría tomarme unas semanas libres y después quedarme en el país unos meses. Le hice entender que era algo muy bueno para nosotros, y hablamos de la posibilidad de que diera a luz antes de que terminara el plazo. Pero la tranquilicé y le dije que no me lo perdería ni por todo el dinero del mundo. Y tardó unos días en aceptarlo, pero me di cuenta de que algo seguía preocupándola. No paraba de hacer preguntas sobre la carga, y cuanto más se acercaba la fecha de partida, más ansiosa se ponía. Decía que tenía pesadillas y que no creía que yo debiera hacer el viaje. Y yo culpo a las hormonas, culpo al hecho de que estaba embarazada de un niño. Pero lo que realmente sucedió es claro y simple para mí ahora. Ella sentía en sus huesos, en su carne y en su sangre, que algo iba mal con la carga. Yo no la escuché. Ese fue mi primer error. Le di un beso de despedida y subí al barco. Mientras yo hacía mi trabajo, los muchachos llenaban la cubierta de contenedores de diversos tamaños y pesos. Al cabo de mediodía, la carga pesaba unas 7 toneladas más, y yo ya había terminado de estudiar la ruta. Nos tocó una navegación bastante fácil de 23 días y noches entre Vancouver y Japón. Un tipo del museo llamado Yoshiro Takawa iba a reunirse con nosotros cuando llegáramos, y me encargaron que le hiciera firmar unos papeles después de que todos los contenedores estuvieran asegurados y comprobados, in situ. Fueron unos, no sé, 48 días de viaje con un descanso de 24 horas en Japón después de la entrega para dormir, comer, ducharse y prepararse para el viaje de vuelta mientras comprobaban la entrega. Parece bastante fácil, la verdad. Además, ya he hecho esta ruta antes, quizá hace 5 o 6 años. Recuerdo que el viaje fue coser y cantar, nada de qué preocuparse. Cuando el supervisor terminó de gritar, asigné alguna cosa del seguro por si pasaba algo, y por fin zarpamos hacia las 7 u 8 de la noche. Salí hacia medianoche después de fijar el rumbo y decirle a mi subalterno que vigilara el mar. La noche era tranquila, pero un poco húmeda. Probablemente habría niebla por la mañana, y me desperté sobre las 6 de la mañana con el sonido de unos hombres alborotados, gritando en el pasillo. Pensé que tal vez alguien estaba teniendo un desacuerdo con otro miembro de la tripulación, pero mientras me vestía, oí que uno de ellos hablaba de voces procedentes de un contenedor. Esto era muy preocupante, porque si estaba transportando ilegales a Japón, podía arriesgar no solo mi carrera, sino también una pena de prisión. Me tomé estas acusaciones muy en serio. Aceleré mi rutina matutina y salí al encuentro de los 3 o 4 tipos que hablaban en el pasillo. ¿Dijo que oía voces procedentes de los contenedores? Me corrigió y dijo que era una sola voz, probablemente joven y femenina. ¿Tenemos una rata? A veces tenemos 1 o 2 polizones que intentan conseguir pasaje libre a Japón. Le dije que me mostrara de dónde venía la voz y pidió al supervisor de carga que nos acompañara. Pronto llegamos a un contenedor aislado. Di unos golpecitos en el lateral, intentando sorprender a quien estuviera dentro, y luego puse el oído en el metal. No oía nada, y no era como si pudiera abrir la carga. Nos pagaban mucho dinero por llevar esos contenedores cerrados a Japón, y, bueno, yo no tenía las llaves de aquella horrible cerradura. Después de decirle al marinero de cubierta que estuviera atento a ese contenedor en particular, seguí con mi jornada como de costumbre. Y como había previsto, la mañana estaba nublada. La niebla era espesa, blanca y fría, cuando nos rozaba la cara en cubierta. Afortunadamente, yo no era uno de los pobres atados a la cubierta. Estaba muy cómodo en el camarote del capitán, protegido por un gran ventanal. Tuvimos que reducir la velocidad de 40 nudos a, no sé, 30 o 35, a causa de la niebla, pero en cuanto se disipó, volvimos a 40 para no llegar tarde. Un par de horas podrían bastar, pero un día entero
significaría que tendríamos que preparar el viaje de vuelta en cuanto saliéramos de este. No supimos nada del ruido procedente del contenedor hasta pasados unos días, y para entonces llevábamos una semana de viaje cuando una noche nuestra tripulación de 30 hombres se despertó por un fuerte sonido como el de un hacha golpeando repetidamente una barra de metal. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Oímos a un hombre gruñendo y un fuerte sonido de metal golpeando metal. Luego un grito igual de fuerte que me heló la sangre. Apenas tuve tiempo de ponerme los pantalones o subir a cubierta antes de ver el cuerpo del hombre caer al suelo con un fuerte golpe. Desde mi posición, vi cómo perdía el conocimiento. Me acerqué a él y su cuerpo estaba cubierto de sudor. Aún tenía el hacha de fuego en la mano, aunque había perdido el conocimiento. Sus nudillos estaban blancos y la expresión de su rostro, si no fuera por sus ojos cerrados, no parecía la de un hombre que acababa de desmayarse. Parecía como si hubiera visto algo terrible. Tenía los labios curvados, las cejas arqueadas y el rostro pálido como un fantasma. Tardó unos minutos en volver en sí. Cuando lo hizo, se despertó gritando e intentó blandir su hacha contra mí. En ese momento me arrepentí de no habérsela quitado al principio, pero mis reflejos no eran malos. Conseguí agarrarle de la muñeca y otro miembro de la tripulación intervino y le arrebató el hacha de la mano. Pronto nos habíamos reunido un pequeño grupo a su alrededor. Todos vimos cómo la confusión desaparecía de su rostro. Había algo extraño en la forma en que nos miraba, simplemente extraña. Miraba el contenedor y luego a nosotros. No sabía qué era, pero me asusté mucho. ¿Estás bien, hijo?, le pregunté, soltándole por fin las muñecas. No respondió de inmediato. Se limitó a mirarnos, con la sangre volviendo a sus mejillas. Luego dijo que estaba bien y empezó a explicarse. Era el mismo tipo que nos dijo que había oído una voz procedente del contenedor al principio del viaje. Nos dijo que no estaba seguro de si había vuelto a oír algo raro, como una queja o una chica gimiendo, pero no de forma sexy. Dijo que pensaba que alguien allí dentro se estaba muriendo de deshidratación. En ese momento, demonios, lo recuerdo tan claramente. Todos miramos el contenedor. Estaba vacío. Ahora, ten en cuenta, un contenedor vacío o dos no era un gran problema. Después de todo, no se suponía que lleváramos un gran cargamento de arte y esas cosas. No me sorprendería que pusieran algunos vacíos por si intentábamos abrirlos. Podríamos explicar fácilmente un contenedor abierto como un accidente, pero si abrimos más, sería menos plausible como un accidente. Así que en general, abrir este contenedor fue malo. Pero no fue tan malo. Todavía podíamos explicarlo como un asunto de polizones y no tener un seguro en el culo por romper una cerradura. Le pedí a nuestro médico en prácticas que se llevara al tipo y le diera un día libre, así como algo de medicación para calmar sus nervios. Aunque dijera que estaba bien, quería que volviera al trabajo al día siguiente, porque necesitábamos a todos en cubierta durante los próximos 14 o 15 días. Le dimos los medicamentos que necesitaba, nos ocupamos de la navegación y lo dejamos así. Las cosas se pusieron raras en los días siguientes. Al principio pensamos que la gente estaba jugando al escondite. Perdimos al tipo. Como, no sé, literalmente perdimos a un hombre en el barco. Diablos, no podíamos encontrarlo. El oficial a cargo de la cubierta inferior acababa de desaparecer en el aire. Lo buscamos por todas partes, pero no pudimos encontrarlo. Encontramos su cuerpo 3 días después, atascado detrás de las calderas. Le faltaba la mitad inferior de la cara, y cuando digo le faltaba, es que había desaparecido por completo. Era como si alguien le hubiera metido los dedos en la boca y tirado hasta romperle la mandíbula, y luego, con una fuerza, no sé, sobrehumana, le hubiera arrancado toda la cara. La lengua le asomaba por un enorme agujero en el cuello, y las moscas y las ratas ya habían empezado a morder y mordisquear su carne. Fue una visión horrible,
que espero no volver a ver nunca. Pero lo que más me asustó fueron sus ojos, la forma en que sus grandes ojos estaban abiertos y fijos en una expresión de puro terror. Incluso muerto, su rostro permanecía lleno de emoción y expresión. Nunca había visto algo tan jodido en mi vida. Llamamos a la guardia costera, pero solo estábamos a mitad de camino. Y esto claramente no fue una muerte natural. Tuvimos que ponerlo en un congelador hasta que aterrizamos. No hace falta decir que todos estábamos devastados. Aconsejamos a todos los hombres que no salieran solos por la noche hasta que supiéramos lo que había pasado. Pero estaba bastante claro lo que había pasado. Alguien se había vuelto loco y le había arrancado la cara a este tipo antes de meter su cuerpo detrás de un caldero. El calor del caldero también provocó ampollas y quemaduras en la piel del pobre tipo. Demonios, el hedor era repugnante. Si hubiera sido débil de corazón, probablemente habría vaciado mi estómago allí mismo. Aún no puedo decir que durmiera bien aquella noche, o muchas noches después de que la tripulación fuera sacada. Un hombre tras otro desaparecía, y encontramos sus piernas, y solo sus piernas, junto a la barandilla. Estaban cortadas limpiamente, como si una sierra láser le hubiera atravesado por encima de las rodillas y empujado el torso al agua. Extrañamente, estaban firmemente arraigadas al suelo a pesar del viento. Pronto nos dimos cuenta de que quien había matado al hombre le había clavado clavos de 10 centímetros en los pies para mantenerlo en su sitio. ¿Por qué no le oímos gritar? No lo sé. Diablos, no queríamos saberlo. Pero después de la segunda muerte a bordo, todo el mundo se puso un poco nervioso. El compañero del tipo también había desaparecido, y la gente instintivamente asumió que era él. Pero mi instinto me decía que algo iba mal con la carga. Cuando encontramos el tercer cuerpo, recordé la preocupación de mi mujer. La recuerdo diciéndome que algo iba mal en este viaje, y no le hice caso, y decidí que era hora de protegerme. Volví a la mesa del capitán, cogí mi Glock y llené la recámara de balas. La llevaría siempre conmigo. Después del tercer cuerpo destrozado que encontramos, no iba a correr ningún riesgo, pero la matanza cesó. Durante 3 días no desapareció ni un solo hombre. Nadie estaba enfermo, nadie estaba herido. Todos a bordo estábamos nerviosos, pero sabíamos que nos quedaban poco más de 4 días. La tercera noche oímos un grito de socorro. Todos corrimos a cubierta, pero era demasiado tarde. Para entonces, ya habíamos perdido a 3 personas y la moral de nuestra tripulación estaba por los suelos. A pesar de la niebla de aquella noche, pudimos ver exactamente dónde yacía su cuerpo. El pobre hombre había sido empalado en una tubería rota y sus tripas salían a chorros. La sangre goteaba de la tubería como una fuente. El olor de su sangre corría por el viento y casi podía sentir su calor en la cara. Segundos después, otro grito atravesó la atmósfera. 2 cubiertas más abajo, encontramos a uno de los más jóvenes colgado en la sala de tuberías. Le habían arrancado los ojos de las órbitas y se los habían metido en la boca. Después de aquello, podría haber intentado cualquier cosa, pero nunca habría sido capaz de detener la paranoia que siguió. Éramos 25 a bordo después de esas 5 muertes, y bueno, los 25 estábamos petrificados. Nos encerramos en la cafetería, donde había comida y donde podía haber un sistema de vigilancia. Pero la gente desconfiaba unos de otros. Todo el mundo estaba dispuesto a acusar a los demás. Palabras afiladas como cuchillas se lanzaban sin cuidado. Había peleas. Tuve que impedir que 2 tipos se dieran una paliza. Y entonces, todo se vino abajo. La gente decidió marcharse y quedarse en sus barracones hasta que les hubiéramos metido comida en las chaquetas durante los 3 últimos días, diciendo que cerrarían la puerta con llave y dispararían o apuñalarían en cuanto vieran a cualquiera que se atreviera a acercarse. La noche siguiente perdimos a 6 miembros más. Intentamos hacer una llamada en grupo, y aunque solo aparecieron unas 14 de las 25 personas que quedaban,
Salimos en grupos a buscar a los demás, pero de los 11 desaparecidos solo encontramos a 5. Los otros 6 habían sido destruidos en sus habitaciones. ¿Destruidas? Hablo de destripados, sin extremidades, arañados como un león de zoológico. Decidieron que eran su próxima víctima de peluche. Masticado el infierno fuera de sus vidas. Cristo, algunos de ellos están tan brutalizados que ni siquiera podíamos reconocer sus cuerpos. Había uno en particular que había sido destripado desde la polla hasta la barbilla y colgado en la pared de su dormitorio en una grotesca cruz. Tenía los brazos estirados y los pies pegados, y lo habían abierto de la muñeca al hombro y del tobillo a la cadera, dejando al descubierto los huesos, la carne y, bueno, todo lo que había debajo de su cama era un charco de sangre y vísceras. Ni siquiera nos molestamos en desatarlo. Cerramos la puerta tras nosotros y oí a uno de los miembros de mi tripulación vomitar detrás de mí. Solo quedaban 2 días y más de 1/3 de la tripulación había desaparecido. A estas alturas sería difícil navegar el barco. No podíamos estar en todos los sitios a todas horas para comprobar tal o cual sección. El último día, bueno, atacó durante el día. Cualquiera que viajara solo terminaba siendo destripado, hachado o ahorcado. Y cuando quedamos unos 7, decidimos permanecer juntos. Intentamos llamar a la Guardia Costera, a la Marina o a quien fuera, pero la señal no se recibía. Y cuando subimos a comprobar nuestra antena de radio, había un cuerpo envuelto alrededor de ella, con los huesos asomando por su carne. No sabía quién era. Su cara era irreconocible en ese momento. Tenía el cráneo aplastado y el cuero cabelludo desfigurado. Las gaviotas estaban royendo su carne cuando lo encontramos, lo que era a la vez tranquilizador y no. No tranquilizador porque nadie quiere que los pájaros se coman su cuerpo, y tranquilizador porque los pájaros, bueno, significaban que nos estábamos acercando a tierra. Intentamos mantenernos unidos, pero aún así nos sacaron la última noche, cuando solo quedábamos 4 y estábamos dispuestos a creer que cualquiera lo había hecho. Éramos solo 4 de una tripulación de 30 cuando por fin nos dimos cuenta de quién había sido. El hombre que había oído la voz por primera vez y cuya mirada me había provocado escalofríos cuando estábamos encerrados de nuevo en la cafetería intentando averiguar quién era el culpable. Me encontré con su mirada y a pesar de las palabras de preocupación que escapaban de su boca, lo vi muy claro. Casi podía oír de él la risita de una niña pequeña, o tal vez estaba en mi cabeza. Después de todo, me estaba volviendo loco con todas las muertes que había por aquí, pero no iba a dejar que me sacara de mis casillas. Apunté mi arma a su cabeza, esperando ver miedo, pero su sonrisa era inquietantemente amplia, y cuando habló, su voz sonó incorpórea. Su cabeza se inclinó en un ángulo extraño y dijo, «Bu». En ese momento, todas las luces de la nave se apagaron y apreté el gatillo. Apreté el maldito gatillo y oí la risa de niña más malvada que he oído en mi vida. Los otros 2 hombres que quedaban conmigo gritaron, y lo único que pude hacer fue levantarme y correr. Corrí hacia el camarote del capitán, golpeándome con fuerza la rodilla contra el marco metálico de la puerta de la cafetería, mientras oía crujir detrás de mí y el sonido de los huesos de uno de los hombres al romperse. Pero no hubo gritos. Creo que nunca olvidaré ese sonido. Cuando se abrió la puerta de la cafetería, corrí por el pasillo, con una de mis manos siguiendo la pared. Llevaba 20 años en este carguero. Lo conocía como la palma de mi mano, lo cual era mi única ventaja. Oí que el otro hombre me pedía ayuda, que llamaba al capitán para que le salvara, pero no veía una mierda en la oscuridad. Seguí corriendo hacia el camarote del capitán cuando oí el fuerte golpe de su cuerpo contra el suelo, con el mismo desagradable crujido de antes, y luego fuertes pasos corriendo hacia mí. Apenas tuve tiempo de llegar al camarote del capitán antes de sentir la mano del asesino en mi hombro. Me di la vuelta y le disparé 4 balas en el pecho, pero su agarre a mi hombro no cedió,
y golpeé mi cabeza contra la suya, oyendo un profundo zumbido en mis oídos. Cayó al suelo, me puse a horcajadas sobre él y empecé a golpearle. No recuerdo cuándo paré, pero no sentía las manos. Luego me encerré en la cabina durante la hora que quedaba hasta que aterrizamos. El oficial japonés me miró como si estuviera loca, pero no dijo nada. En el fondo, los policías sacaban las cámaras de vigilancia del barco, la radio, demonios, cualquier cosa que pudiera probar o refutar lo que yo decía. También empezaron a retirar los cadáveres. Tuve una sensación terrible cuando alguno pasó junto a mí, como si algo maligno me estuviera mirando por encima del hombro. Y oí susurros, risitas femeninas y gemidos procedentes de lo que supuse que era la bolsa para cadáveres del asesino.